Hola Divis, espero que estés bien. Respondiendo a tus preguntas con respecto al divorcio, te voy a comentar lo que consulté con respecto a este tema aquí en Francia, que es donde yo vivo. Y entonces en Francia existen 4 tipos de divorcio. El primero, divorcio mutuo. El segundo, por aceptación del principio de ruptura matrimonial. El tercero, por divorcio por culpa. El cuarto, es el divorcio por alteración definitiva de la relación marital. Y, y como punto aparte, te quería comentar sobre un aspecto acá que se llama separación de cuerpos, que no es un divorcio, sino un tema que puede entrar dentro de esa categoría. Entonces, para el primer divorcio, el divorcio mutuo, los cónyuges no necesitan ir ante el juez de asuntos familiares a menos que un hijo de los cónyuges pida ser escuchado por el juez. Se puede redactar un acuerdo entre los cónyuges y sus respectivos abogados. El acuerdo debe presentarse con un notario. La solicitud se puede hacer si los cónyuges ya están de acuerdo con el divorcio y todos sus efectos, por ejemplo, compartir los bienes, autoridad parental, pensión alimenticia, beneficio compensatorio, etcétera. Y pues no se requiere un mínimo de estar casados. Y los cónyuges no tienen que revelar las razones de la ruptura. Cada uno de los cónyuges debe hablar con sus respectivos abogados. El costo va a depender de los honorarios de los abogados que han sido elegidos y también el contrato que se han hecho. No puede poner más de la mitad de los costos del divorcio por parte del cónyuge que ha recibido una asistencia jurídica gratuita, y el depósito de este contrato, de este acuerdo más bien, ante un notario, cuesta 42 euros más o menos, que equivalen más o menos a 200.000 pesos colombianos. El segundo tipo de divorcios es el divorcio por aceptación del principio de ruptura matrimonial. Los cónyuges que aceptan divorciarse pueden solicitar el divorcio por medio de este tipo, independientemente de si están o no de acuerdo con las consecuencias completas del divorcio. Esta solicitud sí debe presentarse ante el juez de asuntos familiares. El abogado tiene que ser obligatorio y el costo del divorcio varía de acuerdo a los honorarios legales de los abogados, pero el juez también puede conceder daños y prejuicios a un cónyuge en compensación por las consecuencias de una gravedad particular, como el resultado de la disolución del matrimonio, y los cónyuges pueden apelar a la decisión del juez. Este procedimiento se refiere a los cónyuges que aceptan divorciarse, pero no a las consecuencias totales de divorcio, por ejemplo, sobre la custodia de los hijos o en la división de la propiedad de la pareja. El divorcio puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges o por los dos. La solicitud es hecha por citación del abogado de uno de los cónyuges. Sin embargo, si los cónyuges están de acuerdo, pueden llevar el caso juntos. Sin embargo, cada cónyuge debe tener su abogado que lo representa durante todo el procedimiento. Entonces, la solicitud debe tener la siguiente información: debe tener la ubicación y día y hora de la orientación y de las medidas provisionales que se van a tomar, propuesta de liquidación de los intereses financieros y patrimoniales, las disposiciones de mediación familiar y la aprobación de acuerdos parciales o totales de las partes sobre el ejercicio de la patria potestad y las consecuencias del divorcio. Durante la audiencia, el juez revisa el caso. El juez toma las medidas provisionales necesarias para la vida de los cónyuges y de los hijos. Y estas medidas pueden incluir proponer una medida de mediación, arreglar la manutención infantil, atribuir a uno de los cónyuges un alojamiento, establecer la residencia habitual de los niños y el derecho a visitar, contribución al mantenimiento y a la educación de los niños, nombrar un notario para la liquidación del régimen matrimonial,
y el juez especificará la fecha de entrada en vigor de todas estas medidas provisionales. Bueno, el juez puede decidir si durante todo el procedimiento los cónyuges pueden estar presentes o no. Entonces, durante el procedimiento, si los cónyuges han llegado a un acuerdo común y si lo desean, pueden solicitar el cambio de procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento ante un juez, que es el divorcio que te explicaba anteriormente. El tercer tipo de divorcio es entonces el divorcio por culpa. Un cónyuge entonces puede solicitar el divorcio por mala conducta si su pareja ha cometido una violación grave o insistente de los deberes y obligaciones del matrimonio, lo que hace intolerable mantener la vida juntos. A través de un abogado, el cónyuge solicitante se divorcia de su cónyuge ante el juez de asuntos familiares. El divorcio puede ser pronunciado en particular en los errores exclusivos de uno de los cónyuges y el costo de este divorcio varía también dependiendo de los honorarios de los abogados que han sido elegidos y los cónyuges pueden apelar a la decisión, ante la decisión del juez. Entonces, las condiciones para este divorcio es que existe una violación grave de las obligaciones y de los deberes del matrimonio. El cónyuge que solicita el divorcio por culpa debe invocar hechos que constituyan una violación grave. Por ejemplo, si no ha cumplido, por ejemplo, con la lealtad o cometer, por ejemplo, adulterio, aunque esta ya no es una causa sistemática de divorcio, especialmente en caso de separación de facto de los cónyuges, o cuando no ha habido una asistencia o falta de apoyo al cónyuge, por ejemplo, en caso de problemas de salud extremadamente graves, por ejemplo, la falta de respeto, agresión familiar, insultos, abusos, etc. Abandonar la vivienda, el hogar conyugal, rechazo a contribuir en las cargas y en las obligaciones matrimoniales, etc. Sin embargo, pues la persona que pide el divorcio debe probar estos hechos y debe proporcionar pues unas pruebas, testimonios en forma de certificados escritos o por correspondencia, etc. Entonces, evidentemente, las pruebas obtenidas por fraude o violencias no van a ser aceptadas por el juez. Entonces, la demanda es hecha por citación del abogado del solicitante. El otro cónyuge también debe ser asistido o representado por un abogado durante todo el procedimiento. La solicitud, ¿qué debe tener la solicitud? O bueno, la demanda. Debe tener la ubicación, el día y la hora de orientación y de las medidas provisionales, la propuesta de liquidación de los intereses financieros y patrimoniales de los cónyuges, disposición de mediación familiar y aprobación de acuerdos parciales o totales de las partes sobre el ejercicio de la patria potestad y las consecuencias del divorcio. Durante la audiencia, pues el juez va a revisar el caso y va a tomar ciertas medidas provisionales, como hemos visto antes, que también van a pues, tener, por ejemplo, proponer una mediación, proponer el arreglo de la manutención infantil si hay hijos, atribuir un alojamiento a uno de los cónyuges o a los dos, establecer la residencia de los niños, nombrar el notario para la liquidación del régimen matrimonial, etc. Y también pues el juez puede demandar, bueno, pedir que los cónyuges estén presentes o no. Durante el procedimiento del divorcio, los cónyuges, si han llegado a un acuerdo común y lo desean, pueden pedir que se cambie el procedimiento a un divorcio mutuo o a un divorcio por aceptación del principio de ruptura del matrimonio o por la alteración permanente de la relación, que es el divorcio que vamos a ver a continuación. Entonces, este divorcio por alteración definitiva de la relación marital
Resulta del cese de la comunidad de vida entre los cónyuges cuando han estado viviendo separados durante al menos un año. A través de un abogado, el cónyuge solicitante se divorcia de su cónyuge ante el juez de asuntos familiares. El costo varía dependiendo de los abogados. Ahora, el cónyuge que es demandado en divorcio por una alteración permanente de la relación matrimonial puede ser concebido por daños y prejuicios. Eso puede ser costos de mudanza si la casa familiar, por ejemplo, ha sido vendida. Los cónyuges, pienso, claro, pueden apelar. Bueno, las condiciones para este divorcio es que no requieren el consentimiento de los dos cónyuges, no es necesario. Y el periodo de separación debe ser probado, este periodo de un año debe ser probado por todos los medios posibles por el solicitante, por ejemplo, mediante documentos escritos o por testimonio de ciertas personas. La solicitud, bueno, es hecha por citación del abogado de uno de los cónyuges. Sin embargo, si están de acuerdo, pueden hacerlo juntos. De todas maneras, cada uno de los cónyuges debe tener su abogado que lo asiste durante todo el procedimiento. Y bueno, para el día de la demanda, esa demanda pues debe tener el día y la hora de la cita ante el juez y también las medidas provisionales, como había dicho antes, todo lo que es la liquidación de los aspectos financieros, de los patrimoniales, disposiciones de medición familiar, aprobación de los acuerdos parciales o totales de las partes sobre el ejercicio de la patria potestad y las consecuencias del divorcio, etc. Y bueno, durante la audiencia, pues el juez va a revisar el caso y va a tomar también medidas provisionales, como lo mismo con los otros divorcios, por ejemplo, cómo va a quedar lo de la manutención de los niños, quién se va a quedar viviendo en la casa, quién va a partir, nombrar al notario para la liquidación de bienes, etc. Y el juez de asuntos familiares puede también ordenar la presencia de los cónyuges. Y durante el procedimiento, si los cónyuges han llegado a un acuerdo en común y si lo desean, pueden pedir que se cambie el procedimiento a un divorcio de mutuo consentimiento o a un divorcio por aceptación del principio de ruptura matrimonial. Y eso te cuento más o menos, porque también es muy largo toda la parte de los divorcios acá en Francia, pero en grosso modo esos son los 4 tipos de divorcio que existen en Francia. Pero ahorita te quería comentar sobre la separación de cuerpos que existe acá. Entonces, este procedimiento solo afecta a las personas que están casadas. A diferencia del divorcio, permite que los cónyuges permanezcan casados, pero que ya no vivan juntos. Puede constituirse mediante una escritura con firma privada referendada por cada abogado en el juzgado del domicilio de los cónyuges. Se esperan pues varias consecuencias, por ejemplo los niños, la custodia de los niños, la propiedad, etc. El régimen de separación cesa en particular si los cónyuges vuelven a vivir juntos, si se divorcian o si uno de ellos fallece. Entonces, eso era lo que tenía que comentarte. Espero que haya quedado más o menos claro cómo funciona el divorcio acá en Francia. Y nada, espero que estés muy bien y hasta pronto.